soy Mario Calzada Gómez. Bienvenidos a Lumbre, el podcast que enciende ideas y despierta el fuego de tus pensamientos. Prepárate para dejarte llevar por la chispa de nuevas perspectivas. El episodio de hoy: la batalla del consumidor entre derechos y letras pequeñas. Era un pacto de papel, un compromiso solemne inscrito en la Ley 1480 del 2011, cuya misión, al menos en teoría, era la de erigirse en escudo del consumidor, un faro de justicia en el océano de transacciones comerciales. Pero la realidad, con su tenacidad casi poética, se encargó de teñir de gris lo que en los despachos brillaban con promesas de equidad. El estatuto proclamaba derechos con la elocuencia de un manifiesto, ofreciendo garantías, transparencia y un escenario donde la palabra abuso no debía encontrar acomodo. Sin embargo, en los corredores de la cotidianidad, la letra de la ley se retorcía entre tecnicismos, excepciones y un manto de burocracia que, cual telaraña invisible, atrapaba a quien osara exigir lo que, según el documento, le pertenecía. Así, la historia del consumidor se repetía con matices de tragedia griega. La lavadora que dejaba de funcionar a los 2 meses, la suscripción cancelada que seguía debitando pagos, el producto anunciado con bombos y platillos que en la entrega resultaba ser una triste caricatura de la publicidad, porque entre la teoría y la práctica siempre se alzaba la figura inescrutable de la realidad, con su tendencia a desafiar las buenas intenciones. Los años avanzaron y con ellos el Ministerio del Comercio, cual arquitecto meticuloso, se dedicó a pulir los cimientos de aquella estructura normativa. Las regulaciones brotaron como ramas de un árbol que se resistía a la intemperie del abuso, dotando de fuerza a los preceptos iniciales, pero sin erradicar del todo las grietas por donde se filtraban la negligencia y la impunidad. Se reforzaron medidas, se ajustaron procedimientos, se delinearon estrategias para impedir que el consumidor, figura central del relato, quedara relegado a un papel meramente simbólico en la historia del mercado. Sin embargo, el equilibrio entre protección y cumplimiento nunca fue una línea recta. Oscilaba con la incertidumbre de un péndulo, marcado por la brecha entre lo ideal y lo posible. Y en medio de ese vaivén, el comprador seguía peleando por su dinero y su dignidad. El que pasó horas en una línea de atención al cliente exigiendo la reposición de un celular defectuoso. El que recibió una factura inflada con cobros misteriosos. El que descubrió que el derecho a retracto tenía más letras pequeñas que un contrato bancario. Mientras tanto, en los estantes
En los contratos que con letra menuda y en las eternas listas de espera para hacer valer un reclamo, la batalla seguía librándose en silencio, sin titulares ni aplausos. En ese escenario donde las transacciones cotidianas se convertían en pequeños campos de batalla, el consumidor común, armado con la convicción de sus derechos y la paciencia de un monje, seguía enfrentándose al monstruo bicéfalo de la desinformación y la burocracia. Porque la garantía legal existía, pero con tantos asteriscos que a veces parecía una ficción elaborada con la minuciosidad de un cuento de fantasía. El derecho a la información brillaba en los discursos, aunque en la práctica se diluía entre tecnicismos y promesas evasivas. Y las regulaciones, con su indiscutible vocación de protección, parecían a veces más un desfile de buenas intenciones que una fortaleza impenetrable. Así, la historia del consumidor seguía escribiéndose no con tinta indeleble, en una lucha constante donde la ley, pese a su solemnidad, a menudo necesitaba más que palabras para convertirse en justicia palpable.